Buenas a todos, esperando que se encuentren muy bien. A continuación les presentaremos el informe número 3 del Laboratorio de Mecánica de Suelos, el cual corresponde a la compactación de suelos. Primeramente, nos presentamos, nosotros somos el subgrupo de trabajo 4 y estamos conformados por las siguientes personas: Jiménez Guadamuz Manrique, Ramón Colindres Ronald, Nazán Licha Laura, Sequeira Blanco Kendall y Quesada Moya Alonso. Entonces, para iniciar, vamos a explicar los objetivos que tiene esta práctica de laboratorio. Entonces, primero, se tiene el objetivo general. Para esta práctica, como objetivo general, se tiene analizar y determinar las propiedades de compactación de muestras de suelo por medio de diversos ensayos, tales como Proctor, estándar y modificado, y CBR, además de clasificar las mismas como aptas para subbase o base en carreteras según la normativa vigente. Ahora bien, como objetivos específicos, ¿verdad? Si bien es cierto, estos objetivos son largos, pero lo resumimos de la siguiente manera. Como primer objetivo específico, se van a obtener parámetros de compactación como la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo de las muestras de suelo. El segundo objetivo sería determinar el índice de soporte de California, es decir, el CBR, para clasificar el material, como ya se dijo, dependiendo si es apto para su base o base en el caso de construcción de carreteras. Como tercer objetivo específico, se va a medir en el sitio el contenido de humedad y densidad seca, ¿verdad? Para conocer el estado en el que se encuentra el material. Y como cuarto objetivo específico, se va a obtener el CBR en campo, ¿verdad? Con el fin de comparar este resultado con el que ya fue previamente determinado en el laboratorio, para de esta manera verificar si se está cumpliendo los parámetros que fueron descritos anteriormente. Entonces, esto sería todo por la parte de objetivo. La primera prueba realizada corresponde a la prueba de compactación por medio del ensayo Proctor, modificado y también estándar, que estaban descritos en las normas ASTM D698 y ASTM D 1557. El objetivo de esta prueba es la determinación de la humedad necesaria o óptima para obtener la densidad seca máxima a la cual puede llegar un suelo después de cierta energía de compactación. El ensayo de compactación Proctor es uno de los más importantes procedimientos del estudio porque ayuda a determinar o hacer un control de calidad de la compactación de un terreno, y la diferencia entre el ensayo modificado y el estándar cabe en la diferencia en el número de golpes, en la altura y el peso del pisón que se utiliza y donde se coloca el molde, y también el número de capas que se utiliza durante la compactación. Para realizar este ensayo, la muestra se dividió equitativamente en 4 partes, más o menos. Cada grupo adoptó una parte, la mezclamos con cantidades diferentes, por ejemplo, el grupo 1 con cierta cantidad de agua, el grupo 2 con otra cantidad de agua. Y luego de mezclarla con agua, se compactó con cantidades de golpes determinadas según las normas, según dictan las normas, y se midió la densidad seca para cada caso de las humedades distintas. Los resultados se obtuvieron en esta tabla que podemos ver. Observando estas tablas, nos podemos dar cuenta que la densidad máxima se obtuvo para el grupo 2 en casi los 2 casos, el modificado y el estándar. Para el modificado fue de 2101 a un porcentaje de humedad de 10.2, y para el método estándar fue de 1958 a una humedad de 10%. Se puede decir que los dos métodos dieron resultados parecidos, pero que con el método modificado se obtuvo una densidad máxima un poco mayor, y esto podría ser al número de golpes que se utilizó. Ahora bien, observando un poquito la curva que se realizó, la cual corresponde a una curva del contenido de humedad de acuerdo a la densidad seca, podemos ver que no siempre que el contenido de humedad aumenta, la densidad seca aumenta también. Cuando llegamos ya al punto máximo de densidad seca,
entre más agregamos agua, más bien la densidad empieza a bajar. Esto podría ser porque entre más agua hay, esta agua empieza a penetrar entre el material, separando las partículas entre sí, entonces hay menos material y más agua, entonces por eso la densidad puede empezar a bajar. Bueno, buenas, profe. Mi nombre es Manrique Jiménez y en cuanto a la falla, ¿verdad? En el ensayo de SBR dice que para la falla se tomaron las muestras según la cantidad de golpes, ¿verdad? Como se han clasificado, para los cuales se aplicaron esfuerzos distintos para diferentes penetraciones. Dicha información se presenta en la tabla 8 del informe, ¿verdad? Se observa que en la anterior tabla el rango de penetración fue de los 0 milímetros hasta los 9.525 milímetros. Además, se evidenció que la muestra compactada con 14 golpes fue la que obtuvo un menor esfuerzo para alcanzar la penetración máxima y consecuentemente la muestra que se compactó a 65 golpes fue la que requirió mayores esfuerzos para alcanzar la penetración máxima del ensayo a la profundidad máxima anteriormente mencionada. Ahora, por lo que se puede determinar que a mayor compactación del medio soportante, mayor será la capacidad del mismo, ¿verdad? En cuanto a la aplicación de esfuerzos se trata. Ahora, con base a la anterior tabla 8 se construyeron las figuras 3, 4, 5 y 6 del informe y contienen el esfuerzo en megapascales, ¿verdad? En función de la deformación, para las muestras compactadas a 14, 28, 56 y 65 golpes respectivamente, que son estas gráficas que vamos a mostrar a continuación. Está 14, aquí está la curva, ¿verdad? Deformación versus esfuerzo, 28, igual para 56 y 65 golpes. Ahora, en la tabla 9 dice que se muestran los resultados de CBR para una penetración de a 2.54 y 5.08 milímetros, según el requerido por la norma, ¿verdad? ASTM de 1883. Con los esfuerzos en megapascales, ¿verdad? Previamente corregido las profundidades indicadas para posteriormente aplicar las ecuaciones correspondientes y determinar el porcentaje de compactación de cada muestra compactada con el Proctor modificado, ¿verdad? A diferente cantidad de golpes. Es importante mencionar que a mayor cantidad de golpes, mayor fue el porcentaje de compactación de la muestra, con excepción de las muestras de las dos últimas muestras, que fueron compactadas 56 y 65 golpes, que tuvieron un porcentaje de compactación del 90%. Bien, una vez que obtuvieron los resultados de CBR anteriormente mencionados, se realizaron la figura 7, ¿verdad? Que corresponde a esta gráfica, que contiene el porcentaje de compactación en función del porcentaje de CBR, y a partir de estas figuras se determina el CBR a 2.54 milímetros y 5.08 milímetros asociados a un 95% de compactación de la muestra para determinar por medio de la norma si se debe o no repetir el ensayo. Sin embargo, el gráfico, como podemos observar acá, no llega al 95%, ¿verdad? Para determinar el CBR, para determinar el CBR, por lo tanto, se determina que el ensayo debe realizarse de nuevo para validar los resultados y, si no, obtener unos nuevos. Luego de hacer las muestras, se retira un porcentaje de la muestra y del cual va a ser sumergido durante 96 horas en agua. Con esto, con el fin de ver cómo se comporta el sustrato cuando llega a 100% de saturación. Se inicia una lectura que es en 40 y con el paso de los días se van tomando las medidas. En el caso de la muestra de 14 golpes, no mostró variación. En la muestra de 28 golpes, mostró una variación solo en el primer día, que fue del 3%. Igual en la muestra de 56 golpes, mostró una variación del 3%, y se quedó ahí. Mientras que curiosamente la muestra de 65 golpes más bien presentó un hinchamiento negativo, o sea, se compactó un menos 3%. Luego, a partir de posterior a ello se realizó el fallado de las muestras y los resultados se encuentran resumidos en la siguiente tabla.
que va separado por el molde, que por ejemplo el molde 2 era el de los 14 golpes, el molde 18 de 28 golpes, el molde 3 era el de los 56 golpes y el molde 9 era el de los 65 golpes. Esos datos, base en estos datos, se realizan las gráficas de esfuerzos versus deformación para cada una de las muestras, según el número de golpes. Es importante decir que para ninguno de los especímenes de suelos fue necesario realizar una corrección debido a que las curvas generadas ya eran cóncavas hacia abajo. Entonces, aquí se puede ver cómo con un esfuerzo de alrededor de 5 megapascales se logra una deformación de 9.5 más o menos, casi llegando a 10 milímetros para el 14 golpes. Mientras que para la deformación de los 28, igual se llega siempre hasta los 9.55, se ocupó alrededor de unos 13.5 megapascales de fuerza. Para el esfuerzo necesario para llegar a la falla en los 56 golpes fue de 15.24 megapascales, y por último el esfuerzo de deformación necesario para los 65 golpes fue de 17.24 megapascales. Para los resultados de la siguiente tabla de SBR en el sitio, se realizó la práctica STM D6951, que consiste en colocar un mazo con caída libre de 57.5 milímetros a un yunque con el fin de determinar el porcentaje de SBR. Debido a la profundidad de la muestra en laboratorio, no se podía avanzar a más de 15 centímetros de profundidad, por lo que en cada golpe se prevenía no pasar de ese límite y golpear el piso. Una vez contados los golpes y su avance a través de la muestra, se calculó en promedio cuánto avanzaba por golpe, que son los que se ven en la columna que dice mm sobre golpes, milímetros por golpe. Luego de calcular esa distancia, y usando la tabla 2 de la norma ASTM de 6951, se determinó su porcentaje de SBR, que son los que se ven en la última columna. Como podemos ver, son porcentajes muy bajos, lo que indica que la compactación o la colocación del suelo no es la mejor, por lo que no es un suelo capaz de soportar altos pesos. Para obtener los resultados en sitio de la densidad del suelo, se llenó el recipiente con la arena Ottawa y la válvula cerrada. Luego se colocó una placa base y se excavó una profundidad de entre 10 y 15 centímetros, y el material sacado se almacenó para hacer pruebas de humedad. Se procedió a colocar el recipiente en la base y se abrió la válvula para dar paso a la arena y rellenar el hueco hasta que la arena deje de fluir. Una vez que la arena se detiene, se cierra la válvula. Para los resultados, los pesos se tomaron los pesos del recipiente antes y después de realizar la prueba, y los pesos de la muestra húmeda y seca. La densidad de la arena fue otorgada por el técnico del laboratorio. Una vez obtenidos los resultados de los pesos, se obtuvo el valor del volumen del hueco más el cono, con la ecuación que es el peso inicial de la arena menos el peso final de la arena entre la densidad de la arena. Y luego, para obtener el volumen del hueco, se calculó con la ecuación anterior del volumen del hueco más el cono, se le restó el volumen del cono. Para los cálculos de la humedad se colocó la muestra al horno hasta tener una masa constante y así obtener el contenido de humedad de acuerdo a su diferencia de pesos. Se usó la ecuación 1 de la norma ASTM D2216, que dice que es la masa del agua entre la masa seca por 100. Para la densidad seca y húmeda se dividieron entre el volumen del hueco, respectivamente, cada una. Y por último, con el dato de la densidad seca máxima del laboratorio, que fue de 2000, se calculó la compactación con la ecuación que dice que el porcentaje de compactación es igual a la densidad seca entre la densidad seca máxima del laboratorio. Estos dos resultados se muestran en la siguiente tabla. Y con los cálculos realizados, obtuvimos que el porcentaje de humedad de este suelo fue de 5% y el porcentaje de compactación fue de 67%. Y en la segunda tabla podemos ver los datos de las masas en estado húmedo y seco.
Para las conclusiones, se logró obtener los parámetros de compactación como la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo con base en el ensayo Proctor estándar y modificado, donde para el método estándar la densidad seca máxima fue de 1958 kilómetros por metro cúbico a una humedad óptima del 10%, y para el modificado estos fueron de 2161,1 kilogramos por metro cúbico a 10,2% de humedad. Se logró realizar también que el porcentaje de humedad y la densidad seca máxima llegan a ser inversamente proporcionales después de llegar a sus condiciones óptimas. También se determinó que el material no puede ser utilizado como base o subbase, ya que su porcentaje de compactación no supera en ningún caso el 95%. También se determinó que las muestras compactadas con un mayor número de golpes por medio del Proctor modificado requieren de un mayor esfuerzo para alcanzar las diferentes penetraciones en compactación con las que se compactaron a 14 y 28. Además, se comprobó que el ensayo se debe repetir, ya que no se pudo determinar el CBR asociado a un 95% de compactación para determinar la clasificación del material sometido a estudio como base o subbase. Y por último, se concluyó que la muestra del suelo en sitio es de mala calidad, porque no se necesitan muchos golpes para avanzar por el mismo, indicando que hay una mala compactación y colocación del suelo. Y se logró determinar la humedad del suelo en el sitio teniendo un 5% de humedad. Muchas gracias.